Bendiciones, mis amados hermanos. Este, Continuando, ¿verdad?, con los mensajes que hemos estado platicando sobre el ministerio profético, me gustaría como dar ya el último tema, ¿verdad? Que en este momento, pues, me gustaría ya como concluir sobre el tema. Ya después que el Señor me dé más revelación y más información sobre qué es lo que tengo que decir, pues para proseguir con los demás ministerios. Pero este va a ser el, el último, creo yo, ¿verdad? Sobre hablar del ministerio profético. Este tema, bueno, el tema lo he titulado Operaciones del ministerio profético dentro de la iglesia. Porque vemos que en el antiguo, mis amados, en el Antiguo Testamento, los profetas eran considerados como los portavoces de Dios, que hablaban siempre cuando el Señor quería darle una palabra al pueblo, como advertirle sobre un tipo de situación que vendría en contra del pueblo, como también pues como quitarles una carga diciendo que el Señor va a traer bendición, porque antes habían jueces, habían sacerdotes, sumos sacerdotes, y existían los profetas. Cada uno de ellos tenía una función diferente, pero el profeta era el que Dios hablaba por medio de él. Pero bueno, eso es en el Viejo Testamento, que, que ellos profetizaban tanto a reyes como al pueblo, como también a los sacerdotes. Y el Señor los usaba de una manera muy especial, porque en ese entonces no existían los demás ministerios como el apostólico, el evangelístico, el pastoral y el magistral. Existían funciones y existían modalidades que, como el rey o como el sacerdote o como los levitas, utilizaban esas funciones de esos ministerios. Pero en sí lo que ha permanecido es el ministerio profético desde Abraham, ¿verdad?, que fue considerado el primer profeta por Dios, hasta tiempos de Samuel, ¿verdad? Bueno, hasta Juan el Bautista, que fue el último de los profetas del Viejo Testamento. Pero, amados, hablando del ministerio profético del Nuevo Testamento, que es el que nos corresponde por la gracia de Dios a nosotros, el cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los gentiles, las funciones son como aparentes, son iguales a las del Viejo Testamento, pero todas solamente para la iglesia. Es igual, solamente que aquí se le predicaba a toda una nación, pero aquí se le va a predicar y se le va a profetizar solamente al cuerpo de Cristo. Bueno, también demostraban, miren, los profetas del Nuevo Testamento demostraban el poder de Dios para mostrarle al pueblo, ¿verdad?, la gracia que Dios había dado, o la gracia de Dios que impartía, ¿verdad?, por medio de sus profetas, porque el Señor Jesús constituyó primeramente apóstoles y segundo profetas. Porque también dice en la palabra, ¿verdad?, que el Señor ha constituido la base del Evangelio por las palabras de los apóstoles y de los profetas, poniendo a la par tanto al apóstol como al profeta. Por eso es que erróneamente se ha dicho, ¿verdad?, que el apóstol es el que da doctrina, mientras que el profeta es el que la afirma, ¿verdad?, el que da el sello de garantía de que esa doctrina está bien. Y no es así, mis amados. El primer lugar es el apóstol y el segundo los profetas. Pero bueno, prosigamos, mis amados, no me quiero desviar del tema. Ahora en el Nuevo Testamento, mis amados,
en este nuevo tiempo, ¿verdad? En donde gozamos de un ministerio profético y de otros 4 ministerios dados por el Señor Jesucristo para la edificación de la iglesia. Vemos que ahora los profetas de este nuevo tiempo, ¿verdad? Tienen una función muy específica. Y miren, lo podemos ver a través de los que se mencionan en la Biblia que son profetas. En el Nuevo Testamento se mencionan a algunos, ¿verdad? A algunos solamente como profetas y a otros se les pronuncia por nombre. Y aquí yo encontré, creo, solamente a uno que se menciona como 3 o 4 veces, que es el profeta Agabo. El profeta Agabo profetizó por medio del Espíritu que vendría un hambre sobre la tierra. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 11, versículo 27 al 28. Y miren, aquí es donde me gustaría hablar sobre las operaciones. Una operación, mis amados, es la forma de actuar de una persona, en este caso un profeta. ¿En qué manera debe de ministrar a Dios, ¿verdad? El profeta fungiendo un servicio a la iglesia, profetizando sobre los tiempos que vendrán. Miren, el ministerio profético, el Señor lo dio para de esa manera ser como un tipo de olfato, un olfato espiritual, para respirar el aroma de los ambientes. Porque vemos que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los saduceos: ustedes reconocen cuando ven el cielo, ¿verdad? Cuando se pone rojo o cuando se pone así, ustedes saben que va a haber lluvia, o que va a haber esto, va a haber lo otro. Es igual con el profeta. El profeta tiene que saber las condiciones atmosféricas, no, claro, no de un ambiente físico, sino de uno espiritual. Tiene que conocer los tiempos, tiene que conocer al Espíritu Santo, que es el que le revela todas las acciones que vendrán en contra de la iglesia o a favor de la iglesia. En este versículo, en este capítulo, nos habla sobre un hambre que iba a llegar sobre toda la tierra. Pero miren, lo fantástico sobre este ministerio no es que anda asustando a la gente, como aquellos que se dicen ser profetas del mundo, que solamente andan diciendo de que va a venir otra pandemia, de que se va a ver una inflación y que va a suceder, que va a caer un meteorito, que va a hacer esto y que va a hacer lo otro. No, esa no es la función de un profeta. Esa no es la función del ministerio profético, andar asustando a la gente. No, tiene que tener un gusto, tiene que tener una presencia, tiene que tener un espíritu conforme al de Dios. Porque miren, a veces uno piensa que los profetas deben de ser rudos, que deben de ser sin misericordia, que hablen solamente lo que Dios les diga y que no les importe si lastiman a la gente por lo que dice. Y no es así. El profeta tiene que tener tacto, el profeta tiene que tener gusto, el profeta tiene que tener sus sentidos espirituales avanzados, para de esa manera no lastimar a la gente, no herir a las ovejas, porque eso ha pasado muchas veces, ¿verdad? Que un ministro, un pastor invita a un profeta y lo invita para que le hable al pueblo, y aquel le divide la iglesia. ¿Cuántos ejemplos o cuántos casos se han dado que llega un profeta, que llega a la iglesia de un pastor, le toca la puerta y le dice: ¿sabe qué? Tengo palabra para usted y para el pueblo. Deme chance, ¿verdad? Permítame dársela al pueblo. Y cuando le abre la puerta, le divide la iglesia. ¿Cuántas situaciones de esas no se han visto? Y eso no debe ser un profeta. El profeta debe de bendecir, debe de exhortar, debe de levantar, debe de restaurar, porque para eso lo puso el Señor Jesucristo, para la edificación del cuerpo de la iglesia.
Si el Señor le da al profeta una palabra dura, difícil, el profeta tiene que tener el tacto para decirla. Porque vemos aquí el profeta Agabo que dio a entender por el Espíritu Santo que iba a venir un hambre terrible sobre la tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que influyó a los creyentes, al pueblo? No fue que corrieran rápido a los supermercados a comprar víveres y juntar comida y encerrarse. No, sino que lo que motivó, lo que hizo el profeta a través de esa profecía fue motivar a la misericordia al pueblo, porque se acordaron de los necesitados de Judea, de Jerusalén, y ellos tomaron una ofrenda y se la llevaron a los apóstoles y a la gente necesitada de Jerusalén, de los creyentes, de la iglesia. Entonces el profeta, cuando vaya a profetizar, cuando vaya a dar palabra de Dios para el pueblo, tiene que incitar al pueblo a un arrepentimiento, a un compungir, a la misericordia. Y no andar haciendo enojar a la gente, no andar asustando a la gente, no estar insultando a la gente. Yo he tenido la mala experiencia de ver videos, ¿verdad? En donde salen, dizque profetas, que hasta cachetadas, dicen, ahí te va una cachetada del Espíritu Santo, ¡pa! Y le pegan al pobre hombre, o que agarran un balde de agua fría y se lo echan a una persona, que eso se les dicen, ¿verdad? Actos proféticos. Y eso, hermano, pues, ay, no me quiero meter en ese tema, sino el asunto es que no se debe de agredir, ni físicamente, ni verbalmente, ni llegar a los insultos a los creyentes, como pasó, ¿verdad?, con los cretenses, que dice el apóstol Pablo, que su propio profeta dijo que los cretenses eran egoístas, que eran ávaros, que eran glotones y flojos. Eso no debe de ser un profeta, no debe de estar insultando, sino debe de edificar, de exhortar. No andarles tampoco sobándole el lomo a la gente, no, sino tiene que hablar palabra de Dios, pero con tacto, pero con delicadeza, así, porque primeramente la palabra que llega, la profecía que llega al profeta es para él primeramente. Él la tiene que recibir para su propia vida y después, cuando la reciba para su propia vida, tiene que entregarla al pueblo. No solamente que el Señor dice, así dice el Señor, tú me has engañado porque tú esto y esto, aquello. Él tiene que verse retrospectivamente a sí mismo. Tiene que juzgarse primeramente a sí mismo para saber qué es lo que está pasando. Porque uno como ministro va a reflejar su estado espiritual en las ovejas. Porque las ovejas son como un espejo. Cuando uno ve una oveja o ve ve a toda la congregación y ve el comportamiento de las ovejas, es porque están siguiendo a su pastor. Claro, ¿verdad? Hay en sus deshonrosas excepciones, ¿verdad? Que si, como el Señor Jesucristo, tenía 12 apóstoles y uno le salió diablo, ¿verdad? No por eso el Señor Jesucristo era un diablo. Pero bueno, mis amados, sigamos. Entonces, una operación que tiene que hacer el profeta es incitar al pueblo al arrepentimiento, es incitar al pueblo a la misericordia a través de la profecía que el Señor le da como inspiración. Es lo que tiene que hacer el profeta, no andar insultando, como les dije. Esa es una operación que tiene que hacer, llegarle al corazón al pueblo, al corazón, hablarle al corazón a mi pueblo. Consolad a mi pueblo, dice el Señor. Así esto es lo que tiene que hacer el profeta, hablarle al corazón. Pero bueno, prosigamos, mis amados. En 1 Corintios, mis queridos amados, dice 1 Corintios 14, 29, dice el apóstol Pablo que cuando uno esté profetizando,
Este, bueno, porque se supone, miren, el que profetiza no precisamente es un profeta, pero el profeta sí tiene que profetizar. Miren, no todo el que, miren, porque existe el don de profecía y el ministerio profético. Entonces, el profeta tiene que profetizar, pero también hay personas que profetizan. Entonces, miren, el profeta, que también es una de la operación del ministerio profético, es discernir los espíritus y las profecías y el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aquí dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 29, que si uno está profetizando, que los demás callen. ¿Y los demás quiénes? Los demás que también profetizan, que esperen su turno, dice el Señor. Perdón, dice el apóstol Pablo por medio del Señor. Bueno, el Señor por medio del apóstol Pablo, que dice que tienen que esperar su turno, y que los que están esperando su turno, que juzguen la profecía. Y aparte dice que el que está sentado juzgando la profecía y le llega una revelación, ese se tiene que callar, tiene que ser el primero en callarse y esperar a que se termine la profecía y ahora sí hablar. Miren, tiene que, y ahí donde el apóstol dice, ¿verdad?, que el espíritu del profeta tiene que estar sujeto al profeta. Porque cuántas veces no hemos visto, ¿verdad?, a gente empezando a gritar y saltar y mover y las manos y interrumpir el hablar en lenguas, interrumpir la profecía, y eso no se debe de hacer. Eso se hace, no me quiero meter, porque también, ¿verdad?, los de la alabanza, los músicos, cuando están viendo que ya hay un hablar en lenguas, cuando ya se está moviendo el Espíritu Santo, se tienen que callar. No, y no que vamos a echarnos otra cancioncita. No, tiene que haber silencio para que el que esté hablando en lenguas, si hay una interpretación, que él mismo la interprete, y si no hay interpretación, que otro la interprete. Y ahí tiene que haber, debe de haber un orden muy, muy grande, porque el que está hablando en lenguas, si no tiene el don de interpretar, y si no hay nadie que interprete, ese tiene que callar. ¿Por qué? Porque está ocupando un lugar de una profecía o de alguien que sí tenga revelación. Por eso, si uno que no habla en lenguas, ¿verdad?, pues, bueno, que uno que no tenga la interpretación del hablar en lenguas y hable en lenguas, que hable para sí, o sea, que hable, que hable en lenguas, pero que no ande gritando, porque la gente va a esperar la revelación, va a esperar la interpretación, pero si no la hay, ¿qué sucederá? Porque ahí dice que el Señor no es un Dios de confusión, y eso está sembrando la confusión. Por eso, si tú como profeta empiezas a hablar en lenguas, pero no llega la interpretación, entonces hay que bajar la voz y dejar que otro profetice. Pero si el Señor te da la interpretación de hablar en lenguas, entonces dale, ¿verdad?, esperando tu turno. Pero bueno, les decía eso de los músicos porque yo lo he visto bastante. Se escucha que alguien está hablando en lenguas acá, hablando en lenguas aquí, y se escucha como que alguien está profetizando y los músicos siguen. Eso no se debe de hacer, mis amados. Pero bueno, eso me salí del tema. Ya por último, mis amados, el que está profetizando tiene que discernir y juzgar, no al que profetiza. No, el profeta no tiene que decir, ese hermano que está profetizando es un hijo del diablo. No, porque dice que aún Saúl profetizó, aún el profeta Balán, que estaba todo desviado, profetizó. Entonces nos vamos a dar sorpresas, mis amados, que gente que tiene testimonio de que anda muy mal va a profetizar. Por eso tiene que haber profetas en el pueblo. Por eso el ministerio profético es una función muy importante en la iglesia, porque nos va a proteger de palabras que no provengan del Señor. Porque miren, no todo el que profetiza es del Señor. No todas las profecías son del Señor.
Porque ¿quién dice que no está hablando por su propia iniciativa, por su propio deseo? Por eso el profeta tiene que estar con los oídos bien abiertos y juzgar no al que profetiza, sino la sino la profecía que está diciendo. Y a través de ese fruto que está dando, porque la profecía es un fruto de labios, ¿verdad? Entonces, solo se juzga a la persona que profetiza, solo se juzga. Entonces nada más hay que juzgar las palabras que está diciendo, si provienen del Señor o si provienen del alma de la persona que profetiza. Esa es una de las funciones, el proteger al pueblo de palabras vanas y de desorden, ¿verdad? Por eso, mis amados, eso era lo que deseaba, era lo que tenía que decir. Tal vez muy poquitas, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos dé la oportunidad de seguir estudiando y seguir avanzando sobre las operaciones que un profeta tiene, aquí pudimos ver, creo yo, que son 3. El motivar a las personas a través de la profecía, miren, porque a veces nosotros pensamos que las profecías son cosas que vienen de inspiración. Y sí, es un don de inspiración. Pero ¿inspirado de qué? De la palabra de Dios. Entonces el profeta, cuando profetiza, no puede profetizar por su propia iniciativa, su propio deseo, sino tiene que profetizar conforme a la palabra. Es por eso que el profeta tiene que comerse la palabra. Comer, estar bien lleno de la palabra para poder profetizar. ¿Qué? Profetizar la palabra. Miren, yo le voy a hablar de mi ejemplo. Yo le voy a hablar de lo que a mí me pasa. Porque a veces, yo cuando era joven en el Evangelio, yo decía, ¿qué se sentirá profetizar? ¿A poco sentirás que Dios te habla en el oído y te dice, dile esto a mi pueblo, dile esto, dile esto, dile esto? Y yo pensaba que así era el profetizar. Y yo le voy a hablar de mi experiencia, mis amados. Tal vez ustedes que profetizan, usted, amado profeta, profetiza de otra manera, pero de la manera en que yo profetizo, es algo extraordinario. Esto nadie lo dice, mis amados, nadie habla sobre esto, de la sensación física que se siente cuando uno profetiza. Miren, yo cuando profetizo, me llega la palabra en el recuerdo. Yo de lo que estuve leyendo en ese día o lo que estuve leyendo durante toda mi vida, de repente siento un fuego, siento un calor en mi cuerpo, siento como un fluir dentro de mis venas y dentro de mi cuerpo, siento como una fuerza, como me siento tan fuerte que pudiese, no sé, ¿verdad?, levantar autos con mis propias manos, romper paredes. Me siento tan poderoso que me provoca el deseo de transmitir ese mismo poder. Y es cuando yo empiezo a hablar, pero no hablo conforme a mis sentimientos, emociones, pensamientos, sino me llega la palabra al corazón, aquella palabra que el Señor me estuvo diciendo desde hace semanas, desde hace meses o años, o hasta ese mismo día, y me llega en el recuerdo, y el Espíritu me hace sentir que la diga. Y cuando empiezo a hablar de la palabra, de la palabra profética más segura, empiezo a brotar y empiezo a hablar, y cuando menos pienso, empieza a fluir una palabra, y el Señor simplemente habla a través de mí. Físicamente es lo que yo siento. Entonces, mis amados, y cuando voy leyendo esto, lo que estudié y les estoy hablando, me hace recordar esas sensaciones físicas, lo que dijo el profeta Agabo, y lo que han sentido, lo que el apóstol Pablo vio de los que profetizaban, que tiene que haber un control, que tiene que haber una seguridad, que tiene que haber un pueblo
que tenga discernimiento, que discierna la profecía si está de acuerdo conforme a la palabra. Porque como les decía en el principio del video, la palabra, el cuerpo de Cristo está establecido por las palabras de los apóstoles y de los profetas. Los apóstoles son los que toman la palabra de Cristo y implantan doctrina conforme a la palabra, conforme a la Biblia, no a lo que ellos desean, sino conforme a los deseos de Dios, que tengan que hacer algo que sea inamovible. Y lo que hace el profeta, toma esa doctrina, toma esa palabra y se la da al pueblo para que la sientan, para que la vivan, para que penetre en su genética y los transforme. Eso, mis amados, son las operaciones que hace un profeta. Ya después, mis amados hermanos, proseguiremos con este tema mientras el Señor me dé más revelación, ¿verdad? Porque esto fue lo que el Señor me dio en este día. Cuando el Señor nos dé más revelación, platicaremos más de este hermoso ministerio. Proseguiremos el siguiente video hablando de otro ministerio, el apóstol, el pastoral o el magistral o el evangelístico. Pero bueno, que el Señor me los bendiga. Siempre busquen la guianza del Espíritu Santo, mis amados, y siempre pongan a prueba toda la palabra, que lo vean en videos como este, ¿verdad? Siempre, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que había ciertos creyentes, ciertos hermanos, que cuando el apóstol Pablo les hablaba, ellos iban a las escrituras para saber si el apóstol Pablo le estaba diciendo la verdad. Así siempre nosotros tenemos que hacer cuando nos den una palabra, cuando nos den una profecía, cuando nos den algo, siempre debemos de ir a la palabra y al testimonio, dice la palabra. Pero bueno, que el Señor me los bendiga, que el Espíritu Santo te guíe, te bendiga y te guarde, y déjate guiar por Él. Que el Señor te bendiga.